Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a hacer un unboxing de un escáner automotriz muy bueno que se está usando mucho, está dando mucho que hablar. Es el Ford IDS versión Nano, una versión nueva, ya no es el mismo equipo que estaba viniendo antes como todos los conocíamos, sino una versión un poco más pequeña, cabe tipo pendrive. Así que vamos a hacer el unboxing de ese equipo y vamos a ver todas las funciones que nos trae esta nueva versión. Así que ven, acompáñenme a verlo. Bien, ya tenemos nuestro escáner o interfaz, ya la tenemos aquí. Vamos a hacer el unboxing. Aquí esto me lo trajo la gente de Amazon. Ya yo lo destapé la primera bolsa. Vamos a seguir entonces con lo siguiente. Vamos a destapar. Aquí dice que te viene un BXDIAC BSX Nano. Funciona para Ford y para Mazda. Esta es la versión del IDS o BCM más pequeña. Como ustedes lo ven, voy a hacer un enfoque a la cámara para que ustedes vean cómo viene empaquetado este dispositivo. Ok, vamos a entonces a destaparlo para que ustedes lo vean. Fíjate que es un BSX Nano de BXDIAC. Véanlo acá, como sale aquí en la cámara. Fíjense aquí que aquí en la parte trasera se ven las características, ¿verdad? Todas las características o funciones. Se conecta, esta opción es Wi-Fi, es de color blue. Y bueno, esto es ensamblado en la República Popular de China, ¿ok? Esta es la nueva versión o una variación de lo que comúnmente se hablaba antes del BCM de Ford, que nosotros hicimos una review del fabricante directo. Si no la has visto, te la recomendamos aquí en este enlace. Vamos a seguir viendo entonces este dispositivo. Bien, vamos entonces a destapar cómo nos viene. Fíjate cómo nos viene aquí en este BSX DIAC. Vamos a mostrárselo así, acercando un poco más la cámara para que ustedes lo puedan visualizar. Ok, vamos a ver. Este es el dispositivo. Este dispositivo, como les dije, es para Ford IDS. Véanlo, que es completamente mucho más pequeño, ideal, práctico. La otra versión del IDS o BCM de Ford era un poco más grande, el dispositivo más... Wow, esto es hasta la mitad a nivel de tamaño, y en peso bastante ligero. Vean cómo viene su puerto de protocolo V2 y aquí vienen los cables de conexión a este dispositivo. Vamos a ver qué nos trae adicional. Nos trae un cable que va conectado directamente a nuestro dispositivo. Vamos a ver acá, lo conectamos a nuestro dispositivo y a su vez lo vamos a conectar al puerto USB de la computadora o la laptop. ¿Ok? Aquí vemos que viene con un CD. Nos viene indicando que es el CD del Ford versión 112, la versión del BCM o IDS Ford 112. Y aquí también, por cierto, nos trae Mazda. O sea que este dispositivo no va a funcionar para vehículos Mazda. Esta versión es la versión 109 en inglés y la versión de Ford es la 112. ¿Ok? Son las dos versiones que el fabricante se las envía. Me imagino que viene con todas las instrucciones para hacer funcionar este dispositivo. De esta manera, este es el unboxing de este dispositivo. La semana que viene vamos a instalar la aplicación, vamos a ejecutarlo y vamos a ver las comparaciones, qué tanto se asemeja esta nueva versión a la otra, si tiene ventajas, cuáles son y cuáles son sus desventajas. Si tienes algún comentario o si ya adquiriste este escáner automotriz y ya lo conoces, por favor deja tus comentarios para que todos los miembros del canal puedan disfrutar y ver cada una de las funciones que trae este dispositivo. Opinen, dejen sus comentarios y nos vemos la semana que viene para que veamos cómo nos funciona esta nueva versión del Ford IDS de BCM. Así que nos vemos la próxima semana. Ojo, recuerden, al parecer esto es una versión no oficial.
Esto es como de la gente de BXDiag que está sacando esta versión muy similar. Creo, lo que tengo entendido, que existen algunas limitaciones con un modelo del auto y eso lo vamos a estar viendo más la semana que viene. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.